Regresamos a poner el tema sobre la mesa y me da mucho gusto poder compartir en esta ocasión algunos comentarios con mi compañero Juan Carlos Zúñiga desde Sonora. Juan Carlos, te saludo con afecto. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Es un gusto coincidir contigo y con la audiencia de Mega Noticias este viernes. Gracias, Juan Carlos. Hoy, pues, el presidente muy temprano rindió su quinto y penúltimo informe de gobierno allá en esas hermosas tierras de Campeche, en un contexto de, pues, abrigado ahora sí, arropado por empresarios, invitados especiales y principalmente gente del Estado que le aplaudió a rabiar en cada momento durante este informe que duró, pues, poco menos de 2 horas y en el que habló sobre los logros. Lo que él dice ha sido su política, una política muy contraria a la que se ha tenido antes con los proyectos neoliberales o neoporfiristas. Habló de un nuevo modelo de desarrollo que lo ha titulado Humanismo Mexicano, en donde se pone por encima primero a los pobres. Evidentemente habló de todos estos logros en materia de seguridad, salud, economía, pobreza, corrupción, en fin, y como ocurre en otros informes, pues bueno, la autocrítica no siempre está presente, ni mucho menos el dato negativo, cosa que se entiende, pero creo que para eso estamos nosotros, para tratar de ponerlo en su dimensión correcta. Me gustaría una primera opinión tuya, Juan Carlos, en relación a tus impresiones de este quinto y penúltimo informe. Bueno, como lo comentábamos también ayer en este espacio y como lo hemos venido analizando toda esta semana en los espacios de Mega Noticias, hay luces y sombras en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, en el tema de combate a la pobreza, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, ha dado a conocer recientemente su informe de pobreza y en donde se da cuenta de una reducción importante en materia de pobreza en México entre 2018 y 2022, y dirán algunos gracias a las remesas, pero no, es gracias al aumento del ingreso laboral, es decir, a los ingresos de las personas a través del empleo y también con la combinación de los programas sociales y en una menor medida con el tema de las remesas, es decir, la política pública en materia laboral y la política de aumento a los salarios, la política de regular la subcontratación, de modificar el sistema de pensiones, ha generado y generó este avance que puede presumir, es un quinto informe de gobierno del presidente López Obrador, que hay una reducción de la pobreza, algo que no había ocurrido desde que existe esta medición del Coneval, que existía una reducción tan importante en este rubro, obviamente con asteriscos y muy fuertes, el tema, por ejemplo, de acceso a la salud, que denota, por otro lado, el enorme fracaso que ha tenido la administración del presidente López Obrador en los temas de salud y los vaivenes que ha tenido en materia de políticas públicas en la materia, la desaparición del Seguro Popular, la creación del INSABI, el fracaso del INSABI, la creación del IMSS Bienestar, y que apenas ahorita, bueno, está comenzando a operar con vacíos de información y con incertidumbre por parte del personal médico y de los mexicanos que requieren de acceso a la salud. Es decir, positivo la parte económica, el manejo económico de las finanzas, el manejo de las finanzas públicas en este país también, inversión extranjera directa récord, a niveles récord en comparación con otras administraciones, el dólar por debajo de los 17 pesos, veríamos esa parte como positiva, pero saldos negativos en salud, saldos obviamente negativos en materia de seguridad, con 150,000 asesinatos, homicidios en esta administración, 180,000, pudiera llegar esta cifra al final de este sexenio si va a este ritmo, con 40,000 desaparecidos en esta administración, más que los que tuvo el presidente Peña o que los que tuvo el presidente Calderón. Luces y sombras. De acuerdo, totalmente. Hay quienes defienden la postura del presidente y su proyecto, señalan que estamos en una etapa en una etapa intermedia en la que estos grandes programas y proyectos están en proceso de consolidación. Hay quien dice que hace falta la continuación de este esquema de gobierno como para poder ver las primeras luces o ya francamente los aciertos de sus proyectos, que tienen que ver incluso también con el tema de la obra pública, los beneficios de un tren Maya, los beneficios de un tren interoceánico, los beneficios de una nueva refinería
que aseguró que ya estaría dando gasolina a todos los mexicanos y que el próximo año estaremos cubriendo todas las necesidades al 100% de la gasolina, por ejemplo. Y en fin, como también los resultados de los programas sociales a los que le sigue apostando, como el apoyo a los jóvenes o el apoyo también a los adultos mayores. ¿Eres tú también de esa idea? ¿Crees que lo que falta es tiempo para la consolidación de estos programas o que debimos haber tenido resultados en el tiempo de administración de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, el caso de Dos Bocas es el tiempo que tardó, que se anunció desde un principio que iba a tardar en construirse esta refinería. Hoy empieza a operar ya de manera parcial y busca reducir la importación de gasolina de Estados Unidos y hacer nosotros en México nuestra propia gasolina. Vamos a ver esa planta de Dos Bocas, este proyecto Dos Bocas, vamos a ver el futuro si el presidente López Obrador tuvo razón o no, pero no era algo viable que desde el principio de la administración se notara un cambio en esta materia, la reducción de la importación de gasolinas, porque pues finalmente le tocó al presidente López Obrador heredar instalaciones de refinación bastante deterioradas. La realidad es que si bien el futuro tiene que ver con los autos eléctricos, el futuro tiene que ver con las baterías de litio, el futuro tiene que ver con las energías renovables, la realidad es que todavía faltan muchos años para que la mayor parte de las personas utilicen este tipo de vehículos y este tipo de energía. Todavía se va a estar utilizando el petróleo, todavía se va a estar utilizando la gasolina, y en ese sentido creo que veremos si Dos Bocas fue positivo para el país en los próximos meses, en los próximos años. Es un balance que todavía no podemos hacer. En el caso del Tren Maya, igual, me parece que es un proyecto que va a detonar el turismo, que va a detonar la economía de regiones del país que han estado con una enorme desigualdad, y que este proyecto les podrá dotar en un futuro y bueno, en un corto plazo ya de ingresos importantes en materia de turismo, de ingresos importantes en materia de inversión y de todo lo que se va lo que va a generar alrededor del tren. Independientemente de la parte ecológica, ambiental, que se ha criticado mucho, creo que también estaremos por medir eso en los próximos meses, en los próximos años. Hoy, por cierto, ya también inició operaciones una parte del Tren Maya. Y en cuanto a los programas sociales, pues estos ya se quedaron, Víctor Hugo, están en la Constitución. No creo que ningún presidente en el futuro, sea del oficialismo o sea de la oposición, o el próximo presidente o presidenta de la República, vayan a proponer quitarlo. Sería darse un balazo en el pie, sobre todo si es de oposición. Están en la Constitución y ya pues ahí tendrán que más bien buscar viabilidad a las finanzas públicas para poder sustentar esta pensión de adultos mayores, sobre todo, y programas sociales que obligadamente la Carta Magna ofrecen ya como derecho a todos los mexicanos. Claro, sí, la presencia y la existencia de los programas sociales en muchos responden a esta misma línea de buscar un México más humano, un México donde estén primero los pobres, y también por las facturas pendientes de sexenios anteriores en las que hubo un gran rezago y donde se privilegió mucho otros intereses más que a los pobres. Pero en fin, bien tú dices y estoy de acuerdo contigo, en este momento seríamos luces y sombras en lo que tiene que ver con esta administración, en la que hay muchos asegúnes, porque por un lado quienes simpatizan con el presidente defienden a capa y espada sus proyectos, mientras que otros pues presentan los otros datos. Aquí ha sido también una guerra de datos constantemente, los datos y una realidad que termina también imponiéndose contra los propios datos del presidente. Falta un año, mi querido Juan Carlos, un año que se atraviesa ya o se estará marcado por el proceso electoral de la elección del próximo presidente y de un nuevo gobierno, un año en el que estaremos metidos en campañas, no solo para presidentes, sino también para gobernadores en por lo menos 9 estados del país y un sinfín de puestos públicos. ¿Habrá tiempo para poder componer o terminar de consolidar estas políticas públicas y estos logros, o ves tú pocas posibilidades, o en pocas palabras, das por terminado este sexenio? Creo que en materia de seguridad el fracaso es rotundo, el fracaso es
enorme en materia de seguridad. El desmantelamiento de las policías locales, de las policías estatales, ha afectado de una enorme forma la atención a las víctimas, la atención a los delitos, la prevención sobre todo de los delitos a nivel estatal, a nivel local, y no se vislumbra en el panorama un cambio de política en la materia o una modificación de la misma. Sí hay un panorama sombrío en el tema de la seguridad pública. En el caso de salud, pues ya se perdieron 5 años, esperemos que en este último tramo se note si IMSS Bienestar va a resolver la falta de acceso a la salud de 50 millones de mexicanos. Veremos en la medición de 2024 del Coneval cómo resulta el IMSS Bienestar en ese sentido y qué tanto resolvió el rezago en materia de salud. Se corrigió la compra de medicamentos, se corrigió la distribución de medicamentos, pero todavía no se ha solucionado porque persisten los problemas de hace 5 años y de administraciones anteriores. Creo que el enorme reto para el presidente López Obrador va a ser estos temas, salud y seguridad pública en el último tramo del gobierno. Pues interesante este primer análisis que estamos haciendo en materia de seguridad, salud, economía, pobreza y corrupción. Juan Carlos, vivimos en un país mejor desde tu particular punto de vista. Eres un periodista que se ha caracterizado siempre por ser crítico, pero también tratar de ver el lado positivo de esta administración. Te diría y te preguntaría, ¿crees que estamos en mejores tiempos o que se nos quedó a deber? Híjole, es complicado. Yo creo que hay avances en algunas materias y hay retrocesos en otras. Es muy complicado decir estamos en un mejor país en entidades como Michoacán, por ejemplo, o claro, entidades como Jalisco, en donde desaparecen a jóvenes, en entidades donde el crimen organizado ha ganado terreno, como el estado de Guerrero, en entidades donde ha habido desplazados. Es difícil decir que estamos en un mejor país cuando hay mujeres que salen a las calles y salen a excavar en lotes baldíos para buscar a sus desaparecidos. Creo que es difícil decir que estamos en un mejor país en ese sentido. Los números marcan, efectivamente, que hay una reducción de la pobreza. Hay por lo menos 5 millones de familias que salieron de la pobreza, 5 millones de personas más bien que salieron de la pobreza, de acuerdo con datos del Coneval. Esas familias creo que pues están en una mejor condición, una mejor situación, y hay familias que tienen más ingresos gracias a los programas sociales. Estas familias están en una mejor condición. Yo diría que sí estamos muy lejos de la expectativa que generó este gobierno. Pues bueno, son primeras conclusiones, mi querido Juan Carlos. Seguramente tendremos oportunidad de seguir haciendo un análisis más completo y preciso de este quinto informe o de esta administración que prácticamente, para mi gusto, está llegando ya a lo final, dado que el año que sigue será un año en el que estaremos poniendo la atención en otras partes, sin duda. Juan Carlos, te mando un saludo afectuoso, como siempre. Gracias por coincidir. Gracias, Juan Carlos Zúñiga, compañero nuestro allá en Sonora. Esta reflexión, este análisis que hemos hecho, lo puede usted ver también en Apple Podcast, en Google Podcast y también en Amazon Music. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en el tema Sobre la Mesa.